El materialismo histórico o materialismo dialéctico es una corriente de pensamiento que nos brinda un marco teórico para entender la historia, pero también la realidad desde múltiples ángulos. Fue creada por Karl Marx y Friedrich Engels basándose en otras corrientes anteriores, pero esta en particular surgió en la segunda mitad del siglo XIX, en una Europa industrial, creciente, pujante, y en una Europa también plagada por el conflicto, sobre todo por el conflicto obrero. Lo que pone en el centro el materialismo histórico es al hombre, la mujer tal cual son, y con las necesidades básicas y con la necesidad de producir sus medios de vida. Es decir, lo primero que necesita el ser humano es alimentarse, vestirse, tener un techo. Y eso es lo que ellos van a analizar. Eso es para ellos el primer hecho histórico. Eso después va generando otras necesidades cada vez más complejas. Entonces es como un mecanismo que no se agota nunca. ¿Y qué van a decir? Que al ir resolviendo estas necesidades, los seres humanos van entablando relaciones entre sí y con la naturaleza circundante. Relaciones que van a ir teniendo un carácter cada vez más complejo y que se van a conformar en relaciones sociales de producción. Este es un concepto muy pero muy importante para el materialismo histórico, porque de estas relaciones sociales de producción se conforma la estructura económica, que no es solamente la cuestión monetaria, ¿no? La economía como la entendemos en relación con el dinero, sino que se refiere a cuánto se desarrollan las fuerzas productivas de un momento, es decir, la ciencia, la técnica, la capacidad de producción, qué relaciones se entablan y qué formas de propiedad va a haber en cada momento histórico. Todo eso es la estructura económica. Y todo esto va a determinar una forma política e ideológica y jurídica, la superestructura política y jurídica, es decir, la forma en que en una determinada época histórica se gobierna, se conforman o no un Estado, hay un determinado régimen político, y qué tipo de leyes, qué legislación, qué normas va a haber en cada sociedad en cada momento. A su vez, todo esto determina las formas de la conciencia, es decir, qué ideología, qué ideas predominantes, qué valores va a haber. Si lo pensamos, sería insólito pensar que en el Paleolítico el individualismo podría ser una ideología válida de alguna manera. Bueno, todo esto, lo político, lo jurídico y lo ideológico, se lo engloba bajo el nombre superestructura y está determinado por la estructura económica. Entonces dice, no es la conciencia del hombre lo que determina el ser, sino al revés. El ser determina la conciencia. Sería lo contrario a ese famoso pienso y luego existo. Para Karl Marx, primero tenés que existir, comer, vestirte y recién después podés pensar y reflexionar sobre todo eso. Es bastante más complicado ese movimiento, pero va más o menos por ahí. Todas estas formas, la estructura y la superestructura, conforman modos de producción. El primero va a ser el comunal primitivo, el paleolítico, el neolítico, formas muy rudimentarias, el hombre muy subordinado a la naturaleza, la caza, la pesca. El segundo va a ser el modo esclavista, donde ya hay un desarrollo mucho mayor y también va a haber otras formas de propiedad y otras relaciones. Acá la relación fundamental va a ser el amo y el esclavo, el amo propietario de la tierra y el esclavo no. Un tercer modo de producción va a ser el modo de producción feudal, muy característico de la Edad Media europea, donde va a haber una división de clases muy fuerte entre
los señores feudales y la iglesia y los campesinos. Y por último, el modo de producción en el que estamos nosotros en la actualidad, que es el capitalismo, que se desarrolla el mercado, la industria, el comercio, y la relación fundamental va a ser entre burguesía y clase obrera. Hay dos conceptos que tenemos que tener bastante claros para entender el materialismo histórico. El movimiento. Siempre analizan la realidad en su movimiento y siempre tratan de ver cada parte en relación a un todo. Es decir, no podemos estudiar la economía como algo separado de la política, como algo separado de los pensamientos. Es todo parte de una totalidad. Y a su vez, las contradicciones. Esto es muy importante y tiene como dos partes que van a analizar. Por un lado, las contradicciones entre las distintas clases sociales. Y acá tenemos que ver, en cada momento histórico va a haber distintas clases sociales. Los amos y los esclavos en la antigüedad, los campesinos y los señores feudales en la Edad Media, y a su vez las contradicciones entre la estructura y la superestructura. Veamos cómo nace, cómo termina la Edad Media y la contradicción entre la burguesía creciente, pujante, que desarrolla el comercio, la artesanía, la manufactura, y el estado recontra atrasado de las monarquías, la iglesia, la nobleza, que eran un freno para ese desarrollo. De esta lucha se va a dar las revoluciones burguesas, la revolución francesa, la revolución norteamericana, y de estas tensiones y de este cambio revolucionario nace el capitalismo, que es nada más ni nada menos que es el modo de producción actual, que tuvo un nacimiento, para nosotros parece que es eterno, porque nacimos y ya existía, pero tuvo un nacimiento. Y va a decir Marx que es la última forma antagónica del proceso de producción y que con él se cierra la prehistoria de la humanidad. Apa, polémico. ¿Qué habrá querido decir Marx con eso? Podemos preguntarnos, queda abierto el interrogante. Bueno, y acá si decimos que el capitalismo nació fruto de las contradicciones y del estallido de esas contradicciones del feudalismo, nos podemos preguntar, ¿entonces eso significa que el capitalismo algún día se va a terminar? Y si lo vemos en la actualidad, mucha vida parece no tener, parece estar bastante estallado. ¿Qué dice Marx al respecto? Que la burguesía produce a sus propios sepultureros y que el hundimiento de la burguesía y la victoria del proletariado son igualmente inevitables.